Hoy hablaremos sobre el mal, hablaremos sobre algo que ustedes tantas veces nos han consultado. Nos preguntan, es motivo de charla, ¿el mal existe? ¿La brujería existe? ¿Existe el satanismo, la práctica de rituales a Satán? ¿Existe la posesión o simplemente son histerias y problemas psíquicos? Hablaremos con un referente indiscutido. Él es miembro de la Asociación de Exorcistas Internacional, por cierto. Él es sacerdote católico y en 7 años tiene más de 300 exorcismos realizados. Es de Colombia y él es el padre Dorian Rocha Vergara. Padre, buenas noches. Gracias por comunicarse con nosotros. Víctor, muy buenas noches. Gracias a ti, a todo tu equipo, a Héctor, que ya pudieron solucionar este impasse, que es normal, sobre todo en este tiempo, a Mario, a todo tu equipo de producción. Y bueno, que gracias a ello, el esfuerzo, al sacrificio, a la entrega, podemos llegar a tantas vidas y a tantos corazones a través de este tema, que es una realidad. Más allá de un misterio, es una realidad. Y también les acompaño con mis oraciones en este momento de dolor que vive Argentina y muchos países del mundo, que durante mucho tiempo Maradona fue la alegría de cara al arte que Dios le dio, que fue el fútbol. Bueno, les acompaño con mis oraciones, les pido al Señor que les anime en la fe y en la esperanza. Y aquí estamos, presos para servirles. Padre, ¿qué es ser un exorcista? El ministerio del exorcismo yo lo podría resumir en que es un misterio de consolación y misericordia, que somos un instrumento para sacar, eso significa exorcizar, sacar el mal de una persona. ¿Qué es el mal? El mal, algunos dicen es la ausencia del bien, pues no, es la acción directa del demonio sobre un ser humano, sobre el universo entero. El mal es la autoexclusión llevada por Satanás a destruir, a dividir y a matar. Ese es el mal. La primera acción maligna, desde el capítulo 3 del libro del Génesis, ahí vemos cómo el mal se materializa, se personifica en Satanás, lo que nosotros conocemos, es un buen reptil que termina engañando a nuestros antiguos padres en el paraíso, Adán y Eva, que ya muchos conocen este tema. El mal personificado, pero ahora, ¿Satanás es el mal? ¿Es una fuerza? ¿Es una energía? ¿Es una persona? Más allá, somos católicos. Es importante que usted nos instruya a propósito de esto, pues estamos ante un público heterogéneo en la televisión. Entonces, es importante saber, Satán, ¿quién es? ¿Es lo mismo en primer lugar que el diablo y que el demonio? Y luego, entonces, ¿quién es? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Satanás no es una corriente maligna. Es un ser personal como tú y como yo. Lo único de mí es que su naturaleza es meramente espiritual, que puede tomar la forma que él quiera. Por eso he dicho, materializarse puede ser una cosa o personificarse, tomar las facciones nuestras. De hecho, yo he tenido experiencia de exorcizar a alguien de cara a algo material y de convertirse en ceniza. ¿Y por qué? Porque Satanás ha tomado partículas del aire, la materia, para hacer su acción. Luego, Satanás, Lucifer, ¿es el mismo? Pues es el mismo. Lucifer significa portador de la luz, que así fue creado. Un ángel fue creado por Dios. Dios no a Satanás, ni a Lucifer, ni al demonio. La palabra demonio significa quien divide. Cuando él dejó un arcángel, ojo, se convirtió en un demonio. Pero Satanás, Lucifer, todos los nombres estos que nosotros solemos conocer, el diablo, se refiere al autor y padre del mal, al pervertido y pervertido.
Satanás es un ser personal, real, no por el hecho de ser espiritual, deja de ser real, es real. Y de hecho en la Sagrada Escritura va a aparecer en un sinnúmero de veces, y en todas las culturas, no hablamos de la parte, siempre aparece la acción de Satanás a través del mal. El arte perjudicará a alguien con ayuda de él. ¿Existen ese mal cuando se personifica, cuando se corporiza, mejor dicho? ¿Puede tomar forma Correcto. o puede habitar en una persona o un objeto? ¿Cómo es esto, padre? Bueno, ya tendríamos que hablar de dos cosas, que es la acción de Satanás. La acción ordinaria, que es la que nosotros hoy conocemos tentación, porque existe la tentación, porque el demonio hace lo que tú piensas. ¿Ves? El demonio tiene que actuar lo que ve y escucha. Entonces él tiene que tentarnos para saber cuál es la parte más débil y más frágil nuestra, de manera que puede engañarnos. Eso se llama la tentación. Y por investigaciones que se han hecho, la tentación la vamos a tener media hora después que partimos de esta tierra. Quiere decir, siempre vamos a ser tentados por Satanás. Y aquí explico algo, Dios no tienta a nadie. En el común de la gente se suele siempre expresar es que esta tentación o esta prueba que Dios no tiene que tentar ni que probar, porque Dios te conoce, fue quien te creó. El demonio sí no, porque el poder de él es, y él no puede meterse a la memoria y a la inteligencia nuestra. Él no puede saber lo que tú estás pensando, pero sí de lo que tú hablas y sí de lo que tú haces. Y por su naturaleza espiritual se puede adelantar a muchos acontecimientos antes de que sucedan, lo puede hacer el demonio. Eso se llama la tentación. Eso es permanente para él saber cuáles son las partes más débiles, más frágiles nuestras, cuáles puertas tiene la abierta para poder acceder a nosotros. Y lo podemos confrontar en lo que aparecen, se me viene a la mente dos personajes. El primero de ellos, Job, que pedirle permiso a Dios para tentar a Job. No conoce nada de Job, solo ha visto la acción de Job, que tiene un profundo temor y amor a Dios. Entonces, ¿qué hace? Lo tienta para conocer cuál es la debilidad. Otro pasaje es cuando el mismo Jesús le dice: Pedro, he orado por ti porque el demonio me ha pedido permiso para sanar. Siempre el demonio tiene que pedirle permiso a Dios. Y ahora viene otra pregunta que después vendrá. Me pueden preguntar, ¿y por qué Dios permite la tentación? Ahí vamos. Para respetar la libertad tuya, eso, para respetar la libertad tuya y mía. Dios sabe lo que ha puesto en tu corazón. Dios sabe de qué estás dotado. Y tú puedes o rechazar esa acción ordinaria, o antes, por el contrario, Dios no ha creado un títere, Dios no ha creado una marioneta. Dios creó un ser a su imagen y semejanza. Quiere decir, lo creó por amor. Esa es la imagen que llevamos, la impronta que llevamos. Fuimos creados por amor, no por una necesidad. Y la semejanza es que hemos sido creados libres. Está nuestra imagen con Dios. Y luego viene la acción extraordinaria, que es la más peligrosa. ¿Cuál es la acción extraordinaria del demonio? Lo primero, vamos a hablar de las perturbaciones externas. ¿Cuáles son las perturbaciones externas? Puede llegar el demonio a golpearte, puede llegar el demonio sencillamente a cortarte, a aruñarte. Eso lo puede hacer y lo ha hecho con santos. San Pío Pietrelcina era golpeado, le tiraba a tierra la comida, podía hacerlo físicamente, y era que lo veían, podía ser comprobado científicamente que era golpeado y que no se sabía quién lo golpeaba. No era porque él se golpeaba, y era que psiquiatras expertos en este tema le hacían la investigación y habían partes que humanamente no podía él aruñarse o cortarse. Eso se llaman perturbaciones externas. La gran mayoría de quienes sufren las perturbaciones externas han sido los santos. Como el demonio no tiene otro campo en cual obrar, tiene que golpearlos. Entre ellos está San Pío Pietrelcina, está el santo cura de Ars, que nosotros sabemos, Santa Catalina, Santa Teresa, el mismo San Juan Pablo vivió perturbaciones externas del maligno, producir enfermedades cutáneas,
todo eso lo puede hacer el demonio. Eso se llama perturbación externa. Lo segundo son las opresiones demoníacas. ¿En qué consisten las opresiones demoníacas? Tú caes en tentación, ya entraste en un pecado y el demonio comienza a trabajar. Las opresiones demoníacas son crear dependencias. ¿Cuáles son estas dependencias? Alcohol, lo que nosotros solemos conocer como la enfermedad del alcoholismo, los juegos, la ludopatía, las diferentes adicciones. Hoy hasta los mismos móviles creamos unas adicciones, los mismos juegos que traen todo este tipo de cosas. El demonio lo va haciendo, la droga lo va haciendo, dependencias afectivas que son dañinas, que tú sabes cómo se crea dependencia afectiva hasta el punto de llegar a una persona a quitarse la vida. Es decir, si esta persona se va de mí, si esta persona me deja, si esta novia me dejó, yo tomo la decisión de quitarme la vida. Y no importa unos sueños, no importa una familia, no importa otra cosa. ¿Por qué? Porque crea una dependencia a esa persona. Es eso lo que nosotros hoy llamamos opresiones demoníacas. Dentro de las opresiones demoníacas vienen las perturbaciones del sueño. Ya tú no puedes conciliar tu sueño. Ya hoy se habla de la parálisis del sueño, que tú sientes. La parálisis del sueño es cuando hay un desdoblamiento, que tú sientes que tu cuerpo está ahí y que tu alma, tu espíritu sale. Y muchos han tenido esa experiencia. He tenido médicos expertos en este tema que dice, es algo que no está en mí, es algo que yo ya como médico sé que no proviene de algo humano, proviene de una acción demoníaca. Eso se llama opresión, pérdida del cabello, un estrés y una tensión, se llaman opresiones demoníacas. Luego, en un tercer campo vienen las infestaciones, todo lo que tiene que ver con los entierros, con el maleficio. ¿Qué es el maleficio? El arte de perjudicar a alguien con ayuda del mal, con ayuda de Satanás. Vienen todos los altares, viene la contaminación de la ropa, de los lugares, que han sido comprobados. Es que hoy yo no te estoy hablando desde una parte religiosa, estoy hablando de una parte real. Yo he tenido ateos, he tenido personas de otras confesiones. De hecho, se pasaba a decir de dónde yo vengo. Yo vengo de dos realidades duras. Yo vengo de una realidad cristiana. Mi padre es pastor pentecostal, no era católico. No tendría cuándo conocer a la iglesia. Conocí inicialmente la iglesia evangélica cristiana. Los pentecostales son unitarios, ni siquiera creen en la Santísima Trinidad. Y Dios permitió acontecimientos en mi vida. Por eso mi vocación la defino, que Dios escribe derecho en las líneas torcidas de mi vida. Que mi vocación es un acto de amor. Y luego, después de esa realidad, viene que mi padre nos abandona. Y claro, yo de Dios, si la figura de padre no está, y lo que yo conocí de la iglesia cristiana no me daba respuesta a mi situación, ¿en qué me convertí? En un ateo. Vengo de un pueblo donde el sacerdote iba una vez al año por fiestas patronales. No tendría cuándo conocer el tema de iglesia. Pero yo he sido testigo de la presencia del mal, tanto en mi familia como en la vida de tantos fieles. Y eso me anima a mí a permanecer fiel al ministerio. Eso me anima a mí cada día a estudiar para darle respuesta a muchas situaciones que vivían los hermanos. Y en mi corta vida ministerial he podido contemplar la acción del demonio no solo en el común de los hermanos, de los sencillos, de lo humilde, en los profesionales de la salud, en personas que humanamente le dice, padre, ya yo he hecho todo, ya yo he abordado todo lo que está a mi alcance hacer, pero yo sé que aquí hay algo más. Entonces, esa acción son las infestaciones. Luego vienen las vejaciones, que es la presencia de un espíritu que los pueden ver los niños por su inocencia, los pueden ver personas que los pueden ver, que los pueden sentir también. Abren, cierran puertas, encienden, apagan las luces, se te sientan en la cama, te aruñan, te llaman, te esconden las cosas. Eso se llama vejación. Y por último, la acción del demonio es la posesión demoníaca. ¿En qué consiste la posesión? Cuando ya el demonio toma la totalidad de nuestro ser, por pactos, por lo que tú quieras, porque yo directamente ya entré a una consagración satánica. Entonces, ¿a qué voy? Sencillamente, a la acción del demonio en nuestras vidas. Es real y sí se cumple lo que dice Juan 10:10. El demonio solo viene a dividir, a destruir y a matar.
siempre ofrece mucho, da poco y nos lo termina arrebatando todo. De cara a esta acción en el demonio, lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos, y aún no siendo cristianos, porque sé que hay hermanos que no tienen nada que ver con el cristianismo, y el programa no va dirigido solo a cristianos católicos ni evangélicos, va dirigido a todos, y me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí la Escritura dice, mi mundo se pierde, hijos se pierden por conocimiento. Por eso nunca me he negado ante estos espacios que se nos regalan para formar, para decir lo que yo he recibido. Y yo antes te decía a ti que habrá alguna pregunta que tú me haces y no la sé, y sencillamente digo, pues no la sé. O aquello que conozco de manera subjetiva, pues lo conozco de manera subjetiva. Y aquello que es objetivo en nuestra vida, pues lo digo con toda realeza. Nosotros, para poder combatir esa presencia del demonio, tenemos que conocer sus estrategias. Que yo no sé cómo estamos despacio para hablar de esas estrategias. No, seguro que lo tenemos. Tenemos todo el espacio necesario para poder hablar porque es un tema verdaderamente que atraviesa al ser humano, ¿no? Lo atraviesa. Hay cosas, Víctor, que igual hoy sería, yo te lo digo de corazón, sería como un preámbulo a toda esta situación, porque hay cosas que requieren de un espacio. Por decirte algo, el tema de los ángeles y los demonios, ¿qué diferencia hay entre un ángel y un demonio? Por decirte algo. ¿Ves cómo está el demonio y cómo están organizados los ángeles? ¿Por qué se habla de serafines, querubines? ¿Me entiendes? ¿Quién los creó? ¿Quién creó? Pues sencillamente te puedo decir, abuelo pájaro, pero eso tendremos un espacio para hablar cómo contrarrestar la acción del demonio, cómo opera realmente. Y yo te puedo traer testimonio de médicos que se han podido, y puede decir, sí, yo lo vi. Yo he tenido cómo se maneja a través de un tornillo, cómo una persona puede vomitar un sapo, cómo una persona puede trasfocar una culebra, ¿ves? Y no porque tenga una culebra, momento de ya tocar la realidad, ¿entiendes? Cómo he visto personas que le han destruido un hogar, su familia, cómo se reconstruye, es capaz de ponerle un espíritu de muerte y no puede traer hijos a este mundo, y por más tratamiento, por todo lo que haya abordado, nada, y con solo la práctica de una oración de liberación, de un proceso de sanidad, y sé que llevarlo al exorcismo, cómo se puede, quiénes realmente pueden hacer una liberación, y qué diferencia hay entre una liberación y un exorcismo. ¿Qué le compete a cualquier fiel y qué le compete a uno como sacerdote consagrado y especialmente el misterio del exorcismo? Son temas que tendríamos que abordar. Te digo algo, Dios no creó al demonio. Dios creó arcángeles más hermosos. Arcángel, arcosa, principado. Primero, es ángelo, significa enviado, mensajero de Dios. Dios creó un arcángel y era el más hermoso. De hecho, acuérdate que era portador de la luz. Eso significa Lucifer. Y se rebeló contra Dios. Y cuando rebeló contra Dios, también a la tercera parte de todos los ángeles, arcángeles, serafines, y ahí, cuando se rebela contra Dios, se convierte en un demonio. Y se entabla toda una lucha, un combate. Quien encabeza todo esto es Miguel y termina venciéndolo y es expulsado. Y ya ahí es condenado. Ya el demonio no se puede arrepentir. Ya él, su naturaleza y esencia es la maldad. Dime. Padre, ahí creo que la pregunta que cabe es, cuando es una creación de Dios, es decir, es un ser inferior a Dios, la pregunta que podría hacer quien está del otro lado es, ¿por qué Dios no le impidió esa revelación, el revelarse? Podría hacerlo, pero acuérdate que Dios al demonio también le dio voluntad y le dio inteligencia. Dios lo creó también libre, aunque su libertad es distinta a la de nosotros. Nosotros tenemos libertad plena, la del demonio está limitada. Y Dios no lo hizo, ¿por qué?
en su momento, porque el demonio tenía la oportunidad de cambiar. Podía decidir cambiar, volver, no lo hizo, hasta que fue condenado. ¿Y por qué Dios permite la acción del demonio en nuestras vidas? Respetando nuestra libertad, que nosotros seamos capaces de rechazar o acoger la maldad en nuestras vidas. Que seamos capaces de, con la ayuda y con la gracia de Él, vencer el mal. Acuérdate que todo va es de cara a la libertad con que Dios nos creó. Padre, la posesión, las opresiones, las perturbaciones, ¿tienen que ver con necesariamente un acto de voluntad de permitir ello? ¿O en el caso de las posesiones, de permitir la persona? ¿O en el caso de las posesiones va mucho más allá de la libertad de aquel a quien el demonio va a poseer? Muy bien. Las perturbaciones externas, nosotros, por más que las rechacemos, el demonio puede hacerlo. Que el demonio me golpee, que el demonio me hiera, que lo puede hacer. Pero ya que el demonio pueda poseerme, sí tiene que contar con mi voluntad. Yo someto mi voluntad al demonio, a través de pacto, a través de consagraciones. Pero el demonio no puede poseer a nadie sin el consentimiento de la voluntad nuestra. Como tampoco Dios puede salvarte a ti sin tu consentimiento. Acuérdate lo que dice San Agustín. Dios que te creó a ti sin ti, no puede salvarte sin ti. Lo mismo es el demonio. El demonio puede perturbarnos, claro que sí. El demonio puede perturbar nuestro sueño, claro que sí. El demonio puede enfermarnos, pues lo hace a diario. Puede hasta matarnos, porque eso está claro. Puede hacerlo. Pero que el demonio pueda poseerte a ti, no puede hacerlo. No puede poseerte a ti si tú no sometes tu voluntad a la de él. ¿La voluntad que se somete al demonio es una voluntad viciada? Sí, claro. Tiene que estar viciada. Eso sí es cierto. No es cuando tú hablas de viciada, porque ha venido con un trabajo de pecado, de unas acciones pecaminosas en nuestra vida. ¿Entiendes? Si no está viciada, no puede someterse al demonio. Siempre tiene que arrancar el demonio con algo en nuestras vidas para llegar a someterla totalmente a él. Y, sin embargo, te digo algo, puede poseer el 70%, no la totalidad de nuestro ser, no la totalidad de nuestra voluntad. Quiere decir que hay un 30% que puede llegar a rechazar esa acción del mal en nuestras vidas. De hecho, yo he tenido posesos, son pocos los casos. Si tú me preguntas, hace 5 años, había tenido alrededor de 3 posesos. Hoy yo he tenido así 7 posesos. Quiere decir, en 12 años, 7 posesos. Que realmente se ha comprobado que los psiquiatras, porque hay una cuestión que más adelante la diremos, nosotros tenemos que hacernos ayudar también de un equipo interdisciplinar. Los médicos que te ayuden, que te den las orientaciones, y los psiquiatras que te digan si realmente hay una acción del demonio. Y nosotros lo tenemos. Nunca hemos entrado a pelear con la ciencia, nada. Antes, por el contrario, Dios ha dado la ciencia como don. Y de hecho, maravilloso que nosotros los exorcistas nos hagamos ayudar de ese equipo interdisciplinar. Eso sí es, verás, si tú me preguntas qué se necesita para ser exorcista, 3 cosas. La primera, un don natural, que tú seas sensible, que lo puedas ver, que tengas el discernimiento de espíritu. Segundo, que tengas la facultad de tu obispo, que el obispo te elija, te diga, yo quiero que usted sea exorcista, y no que lo haga de palabra, con un documento, porque así lo expresa el derecho canónico. Y lo tercero, una formación en este campo, tanto una formación humana, en el caso mío, los estudios así de todo lo que tiene que ver con los estímulos de la persona, los trastornos de la persona, toda esa parte la manejo, y luego también los estudios de cara a la teología y a los estudios de la liberación y el exorcismo.
Y cada año la gracia y la ventaja que tenemos de cara a la Asociación Internacional de Exorcistas es que cada año nos reunimos en Roma. El año pasado, pues lo hicimos, fue la primera vez que se hace por fuera, lo hicimos en Alicante, en España, por petición del arzobispo, el cardenal de allá, lo hicimos, pero siempre se hace en Italia, en Roma, siempre lo hacemos. Es un curso de actualización de todas las situaciones que se están dando, donde se invitan expertos en este campo, médicos, psiquiatras, todo este tema de personas, de un testimonio de las cosas que se van dando, porque es que no todo está escrito de cara a la presencia de Satanás y a la acción que él ejerce en la vida y en el universo entero. Entonces, decía usted... ese es un poco... Dime. Bueno, entonces No, lo que te iba a decir a lo siguiente. Me voy a lo siguiente. Cuando yo he tenido los exorcismos, ha habido gente que en el exorcismo me ayuda. ¿En qué sentido? Que el poseso me dice cómo llegó a caer en esta situación a través de pacto, a través de consagración. Yo estaba haciendo todo un estudio para ser sacerdote satánico. Yo tuve que hacer esto, yo ingerí esto y el demonio me prometió esto. Hay personas que han hecho pacto por querer tener prosperidad, por salir de una situación difícil económica. Y yo le digo, y sí, me lo ha dado al inicio, pero después mire todo lo que ha venido, la desgracia. En un accidente muere mi esposa, muere tal, comienzas tú a darte cuenta cómo el demonio comienza a cobrarlo de él. Acuérdate lo que dije al inicio, nos ofrece mucho, nos da poco y está arrebatándonoslo todo. Esa es la acción del demonio. Él no puede ofrecer aquello que no tiene. Nuestra América, con su mixtura de culturas, con su mixtura de diferentes, tanto los pueblos originarios, los pueblos africanos que luego llegaron, obviamente los españoles, tienen antropológicamente un mix de culturas, de creencias muy atávicas, muy enraizadas. Ahora bien, ¿en todos los lugares del mundo que usted conoce se da el mismo procedimiento o nuestra América tiene particularidades especiales a la hora de estos pactos, de estos trabajos, como se dicen, de estas brujerías, etcétera? Por lo mismo que tú has dicho, nosotros vivimos en una cultura muy supersticiosa, donde es muy fácil poder solucionar muchos problemas y muchas situaciones personales, familiares, a través de la ayuda del mal. Pero el demonio ejerce su acción en todo el mundo. De eso ten la plena certeza. El demonio actúa en todo el mundo. De hecho, él se llama el príncipe de este mundo. Y él eso lo cree, que él es el príncipe del mundo. Entonces, él actúa. Te digo, ¿dónde hay mayor influencia del maligno que nosotros sabemos? En mi nación hay mucha influencia del maligno, pero conozco naciones donde existe el tercer monte, es el tercer país donde más convergen los brujos y los satánicos del mundo. Venezuela, el Monte Sorti, Haití, África, ¿ves? Donde quiera hay el tema de las afrodescendientes y de las culturas indígenas, hay mucho esto de la superstición. Siempre nosotros tenemos mucha influencia de ese campo. ¿Hasta dónde, padre, esto es cuando uno dice tengo una persona, léase curanderos, curanderas, de pronto le curan una indigestión, en nuestra zona se dice empacho, le curan un mal de ojo, pero también hay otros que le prometen ligazones amorosas, le prometen hasta la muerte con determinados rituales de su enemigo. ¿Hasta dónde esto es inocuo en alguna parte o siempre esto es ya una antesala o un pacto con Satanás? Bueno, de esto es real lo que ellos te hacen, te dicen, porque ellos trabajan directamente, algunos con Satanás, otros con algunos demonios,
de baja jerarquía, y otros con espíritus, porque hay una diferencia entre los demonios y los espíritus. Entre Satanás, los demonios y los espíritus hay una diferencia. Acuérdate que el principal es Satanás. Hay demonios de baja categoría porque cuando se rebelaron contra Dios, de todos los 9 coros angélicos salieron de esa tercera parte. Quiere decir que en el demonio también hay tronos, hay dominaciones, hay querubines, hay serafines, hay ángeles, hay arcángeles, todo eso los hay. Luego siguen los espíritus, que son, los demonios son espíritus, pero hay los espíritus de personas. En el caso podría mencionarte algunos, el negro Felipe, María Leonza. Son personas que han existido, personas que han sido malas aquí en la tierra, que se autoexcluyeron del amor de Dios y que el demonio fácilmente puede sacar esas almas del infierno y ponerlas a trabajar. Cualquier persona que tenga este tipo de espiritismo, de santería, puede trabajar con ellos. Entonces, lo que te dice la persona, el santero, el espiritista, lo que te dice el brujo es real. Te dice, usted está viviendo esto, esto y esto y esto. Y te pueden ayudar, pero ellos no pueden cortar con el mal. Ellos tienen que ponerte otra cosa más grave. Entonces te pueden poner a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 3 años, y las cosas mejoran en todos los campos. Puedes mejorar económicamente, puede mejorar tu estado de salud, puede mejorar tu estado familiar, puede reconstruir tu hogar, pero después viene otra cosa peor. Y ya esa persona, ese brujo, ya no te puede ayudar cuando tú requieras. Dice, no, este trabajo es muy fuerte, tal cosa, yo aquí no puedo hacer nada, esto ya es muy tarde, tal, búscate otro. Y así lleva la cadena del mal. Cuando yo voy a este tipo de cosas, netamente, cuando yo llego a consultar, ya yo abrí portales en mi vida. Ahora, ahí depende el trabajo, el grado de contaminación que tú tengas. Hay veces solamente te contaminaste con el tema de brujería, con el tema de la superstición, con una opresión, o sencillamente estás vejado o puedes quedar poseso. Eso depende con quién haya sido el trabajo y a quién recurriste tú. Hay personas que realmente trabajan directamente con Satanás y quiere decir que la acción que se ejerce en tu vida es una posesión. O simplemente hay gente que va a consultar esto y no puede poseer el demonio, ni siquiera queda contaminado. Eso es muy cambiante. ¿Cuál es la diferencia? Hay algo, dime. Perdón, por favor. No, perdón. Sí, hay algo que quiero que quede claro. Todo lo que hoy perturba u oprime al hombre, todo lo que hoy le hace daño al hombre, sea física, psíquica y espiritualmente, no viene de Dios. Acuérdate que Dios siempre quiere el bien de nosotros. Y en esto vale el caso de la parte psíquica y de la parte espiritual. A mí, toda persona que llega, sea con un trastorno psíquico, sea con un trastorno psicológico, sea con una enfermedad física, o sea con una acción directamente de Satanás, yo la cojo, la atiendo. Yo te sé decir claramente, padre, ¿cómo hace usted para discernir cuando es psiquiátrico y tal? Todos los enfermos psiquiátricos, todos los enfermos psiquiátricos, todas las enfermedades psicológicas, es una acción que está ejerciendo el demonio. Yo le brindo la ayuda espiritual que tenga que ayudarle, y si tiene que recurrir a unas terapias, pues maravilloso. Y si tiene que recurrir a un proceso médico, psiquiátrico, hay que hacerlo. Como he tenido gente que se ha liberado de una posesión demoníaca, que tiene que entrar a un proceso terapéutico. Y nosotros en eso no nos metemos. Como he tenido gente que son enfermos psiquiátricos y que le han hecho todo un tratamiento y solamente con un exorcismo se pueden sanar y se pueden liberar. Por eso te digo que siempre van de la mano. Pero hoy estoy convencido de que toda enfermedad física, psíquica y espiritual no viene de Dios. Lo único que sí sé es que Dios tiene el poder de sanarles y de liberarles. Y te puedo firmar de personas que han sido desahuciadas por los galenos y han entrado en un proceso de sanación y liberación, y ahí están, vivos todavía, para la gloria de Dios. Tengo un hermano que no creía en este campo, toda una vida por delante, y le declararon una neuromielitis óptica.
Si vivía, quedaba en una silla de rueda o en una cama cuadrapléjico. Médicamente le dijeron, usted le quedan 6 meses de vida. Pues lleva 7 años. Y para la gloria de Dios, hoy es sacerdote. Hoy es sacerdote. Y está sano. Comprobado que está sano. Por la acción de Dios en su vida. Y Dios permitió una enfermedad como la que tenía para poder glorificarse en él. Así que doy respuesta a este campo. Luego, nosotros, en el caso mío, cuando ya voy a entrar para una persona que llega con una perturbación, pues yo listo, con que tú la ores, con que tú le des una palabra, con que tú la lleves, en el caso si es católico, a hacer una confesión de vida, a hacer unas renuncias, a cortar con cualquier situación que sea la que le está perturbando, y se sana y se libera. O como hay personas que ya son más complejas la situación, en las que a mí me compete como sacerdote decirle, mira, hazte estos exámenes, hazte estos análisis y me los traes a ver. ¿Y qué te dice el médico? Y sencillamente cuando ellos van y le dicen, mire doctora, yo estuve en esto, el sacerdote me dijo esto, y le dice, sí, mira, tú estás viviendo esto y es bueno que el sacerdote te haga una liberación, porque aquí hay cosas que no son del campo de la medicina y lo abordamos. Para nosotros llegar a un exorcismo es un proceso. Es un proceso, Ahí no está es la que llegue una pregunta, persona y creo que es la pregunta, padre, puntual, ¿no? Y más que tal vez el meollo de la cuestión. ¿Cómo se diferencia, pues, entonces, alguna obra satánica, llámese la posesión, llámese la perturbación, lo que fuere, dentro de la persona, de una patología psiquiátrica? ¿Usted la ve y tiene el don de verlo? ¿Cómo hace la madre, el hermano, la mujer, el marido que está hoy en su casa para poder diferenciar estas cosas? Para no pedir un exorcismo, sino tal vez un tratamiento psiquiátrico o viceversa. ¿Cómo es? ¿Cómo es la manera práctica? Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos 4 dimensiones que no se pueden desconocer en ningún ser. La primera dimensión es la dimensión humana afectiva. Nosotros estamos compuestos de una materia con unas necesidades fisiológicas. ¿Ves? Y todas las relaciones interpersonales que se dan en esta dimensión humana afectiva. Lo segundo es la dimensión intelectual. Hay unos conocimientos que hemos adquirido, ya sea porque hemos ido a un plantel educativo o ya sea porque la vida nos los ha enseñado. El tercer campo se llama la dimensión espiritual. Todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos una conexión con un ser sobrenatural. El católico pues tiene con Yahvé y todo lo que nosotros conocemos, el cristiano tiene con Jesús, el mahometano tiene con todo lo que tú quieras, todas las religiones. El ateo tiene que tener una conexión, aunque sea con sus conocimientos, y así sucesivamente podríamos hablar. Y el último es la vida con propósito, la proyección social. ¿A qué voy? A lo siguiente. Cuando a mí me llega una persona, cuando el papá está en la casa, él ve que hay una serie de comportamientos que antes no se daba en esta persona. Hay un rechazo a todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Ya eso nos indica que hay algo que no está bien en el campo espiritual de esta persona. De un momento a otro comienza a abandonarse consigo mismo, comienza a romper con todas las relaciones interpersonales, comienza a abandonar lo que él antes le gustaba y amaba. Dice, aquí hay algo que no está bien. Ya no concilia su sueño. Ya son horas que pasa frente a una computadora, frente a un móvil, frente a algo que tiene que investigar qué es, qué trastorno tiene. Si él inicialmente llega a ver toda esta situación de llevarlo de un médico y el médico lo trata y se mejora, maravilloso, porque Dios ha dado el don de la ciencia, la medicina. Pero si antes, por el contrario, cada día se agudiza, cada día se acrecienta, que se va deteriorando tanto su salud física, mental, y hay un deterioro espiritual, tiene que acudir a nosotros. Y nosotros, en el campo mío, todo el que llega, yo sí, igual le doy gracias a Dios. Desde la edad de 14 años, pues descubrí ese don de poder ver los espíritus, de poder sentirlo, y ahora ya hay unos medios de discernimiento que son oraciones que hago en silencio y que sencillamente la persona comienza a tener unas reacciones paranormales y eso me dice algo aquí no está bien. Y entonces comienzo ya en un diálogo, cuando se puede dialogar, la gran mayoría dialoga,
Yo he tenido hasta procesos que he podido dialogar con ellos, de calmarlos y entrar a dialogar y comenzar a saber cuál es la situación. Primero, cómo fue su concepción, cómo fue su niñez, cómo fue su infancia, cómo ha sido su vida, qué le pudo marcar. Todo eso tengo que conocerlo. ¿Ves? Porque hay situaciones, yo he tenido procesos que mientras no sanen una violación o la muerte de un ser querido que, ojo, que los traumó, lo traumatizó, no se pueden liberar, porque el demonio está anclado en una herida emocional, en una herida de sus recuerdos. Entonces mira que es un proceso que hay que hacer con ellos. Procesos que pueden, mira, yo he tenido procesos que nada más con llegar a una persona 2, 3 días, listo, se libera. Pero hay procesos que demoran hasta 5 y 10 años. Y nos toca ir con ellos poco a poco. Entonces, lo que te digo es, cuando viene una persona a mí, ya por gracia de Dios puedo saber si hay una presencia del mal. Hay unas oraciones de identificación de esa acción maligna. Es como una oración de discernimiento. Yo te puedo contar, hace una semana fui a un western, a una casa de esta, y cuando llegué la muchacha comienza a ponerse mal, como a ahogarse. Y ahogarse, como a asfixiarse, imagínate, eso tiene un vídeo de seguridad ahí que uno dice, Dios mío bendito. Yo comienzo a orar y la muchacha comienza a ponerse mal. Primera vez que voy. Y de un momento a otro yo le digo, mira, señor, dale, que se tranquilice y que relájate, cálmate, ¿qué pasa? Desde que usted llegó, siento que algo me está ahogando. Claro, una niña con una vejación. ¿Ves? No hay necesidad de ir a un psiquiatra ni nada. Ahí comienza uno todo un proceso con ella. Por gracia de Dios, ayer la atendimos y ya está en ese proceso para que nosotros podamos hacerle una oración de liberación. La oración de liberación puede hacerla cualquier fiel, puede hacerla cualquier sacerdote, pero el exorcismo sí tiene que obligatoriamente realizarlo un exorcista, un sacerdote con la facultad del obispo. Una facultad que le da por casos, que haya un caso y el sacerdote llame al obispo y el obispo le dé el permiso. Una facultad que se le puede dar por año, anualmente, y que sea renovable, o una facultad que se le pueda dar por ministerio episcopal mientras el obispo esté, y en el caso de nosotros, que mientras nosotros no incurramos en una falta de comunión, mientras nosotros no incurramos en una apostasía y en algo que vaya en contra de nuestro ministerio, lo tendremos mientras vivamos y permanezcamos fieles a nuestro ministerio, que es en el caso de nosotros, que pertenecemos a la Asociación Internacional de Exorcistas. Dos preguntas ahí. La primera dijo un párrafo anterior o dos. Usted dijo que cuando hablaba de Alicante se juntaban para actualizarse. ¿Para actualizarse en técnicas, en métodos o para actualizarse en las obras del maligno y en las formas en que actúa? En todas. Técnica, forma, en todas. Hasta todo lo que él actúa de cara a la ciencia. Cómo hacernos ayudar de la ciencia. Todo. Nosotros en ese curso de actualización es toda la forma, la manera eficaz para nosotros contrarrestar la astucia del mal. Y la astucia del mal son 10, esas no cambian, para que tú sepas. El que conoce la astucia del mal, mira, puede vencer a Satanás. El demonio tiene 10 astucias. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Sí, por favor. Sí, padre. Bueno, sí, adelante. Sí. Bueno, quiero hablar de esa astucia. Es muy importante lo que nos dice el padre. Estamos charlando con el padre Dorian Rocha Vergara desde Colombia. Él es un sacerdote exorcista para los que recién nos escuchan a través de la radio, pues en la televisión está el Graf. Adelante, padre. Entonces quiero, a manera de que vaya quedando claro, lo primero, el demonio es un ser personal, no es una corriente maligna. ¿Ves? Es un ser personal de naturaleza espiritual como cualquiera de nosotros. Eso lo hace tener mayor poder que nosotros. El demonio tiene poder, sí tiene poder. ¿Y tiene poder para dividir, destruir y matar? Sí. Y así lo ha comprobado a lo largo de la historia. ¿Lo creó Dios al demonio? No. Dios creó un arcángel. Él se convirtió en demonio. Y consigo arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Se convirtieron en demonio? Sí.
¿Y son cuánto? Imagínate, dicen que 7 por cada ser humano. 7 por cada ser humano. Cada persona tiene la acción de 7 demonios. Ellos están organizados totalmente. Podríamos hablar del que destruye a la familia y a las relaciones interpersonales, Asmodeo. Podríamos aquel que ataca la sexualidad, aquel que lleva a las personas a las tendencias muy marcadas, Lilith. Y Lilith actúa bajo los espíritus incubos y sucubos. Mientras usted duerme, el demonio puede operar en usted, puede tener relaciones sexuales con usted, puede morderle, puede aruñarle. ¿Tienen sexo los demonios y los ángeles? Pues no. ¿Ves? Ellos no tienen una necesidad de ser hombre y ser mujer. Pueden tomar las formas que ellos quieran, de un animal, de una cosa o de una persona. Entonces eso tiene que ir quedando claro. ¿Qué es el mal? La acción directa de Satanás, la influencia de Satanás para destruir a un ser humano, para destruir a la presencia de Dios aquí en la tierra, la imagen de Dios que somos nosotros. Nos odia profundamente. Un demonio no se puede arrepentir. El demonio puede atacar todos los campos físicos, psíquicos y espirituales. ¿Ves? Nunca llega como si fuera malo. Por eso quiero hablar de esa estrategia. Ya les hablé de las acciones ordinarias, la acción ordinaria, que es la tentación, las acciones extraordinarias, que es la perturbación externa. Estos niños que les gusta cortarse el cutting, ¿te acuerdas que ahora se laceran? Aquellos que llegan a hacer crecer el umbral del dolor, lacerándose, haciendo cosas, eso lo hace el demonio. Las laceraciones, los aruños, los golpes, puede hacerlo el demonio. Las enfermedades físicas las hace el demonio, perturbaciones, opresiones demoníacas, las dependencias, todo lo que tiene que ver con el alcohol, la droga, los juegos, todo eso se llaman opresiones demoníacas. En las opresiones demoníacas también están las adicciones y también están las obsesiones. Entonces ahí tú sabes todas las cuestiones repetitivas, los pensamientos repetitivos, las actitudes repetitivas, eso, las vejaciones, las contaminaciones o infestaciones, las vejaciones, y por último las posesiones demoníacas. La primera estrategia entonces del maligno es hacernos creer que Dios se ha equivocado con nosotros. Y te acuerdas que cómo Él hace caer a nuestros antiguos padres en el paraíso, haciéndoles creer eso. Dios se equivocó contigo. Dios no quiere que tú conozcas esto, porque vas a ser como Él. Y nosotros le creemos la catequesis. Y eso lo hace. ¿Ves? Hacernos creer que Dios se equivocó con nosotros. Y al Dios equivocarse con nosotros, tengo que crearme un Dios a mi medida. O tengo que convertirme yo, como ser humano, en la medida de todas las cosas. La primera estrategia del demonio es esa. Y es la catequesis que más influye en nosotros. Lo segundo, Dios nos castiga. Lo que te está sucediendo es castigo divino. Entonces Dios es malo, Dios es un desgraciado, Dios es un ser que se alegra del sufrimiento y del dolor humano. Lo que yo estoy viviendo es castigo divino. Y claro, nosotros hemos crecido en cultura donde nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos decían, es que no hagas esto porque Dios te castiga. Y nosotros hemos conocido un Dios castigador. Y la relación que existe en muchas religiones de cara a Dios es una relación de temor. El cristianismo no es ese. Nuestra relación tiene que ser una relación de amor. Lo tercero, que Dios no existe, que es una invención humana, que de manera que el hombre pueda realizarse, tiene que dar muerte a Dios. Y te acuerdas toda las teorías nihilistas, ¿no? De Nietzsche. Sí, hay que darle muerte a Dios, hay que destruir a Dios. Y si el hombre quiere realizarse, tiene que matar a Dios. Y todo el daño que se ha hecho de cara al hombre, darle muerte a Dios. Dios es un obstáculo. Y me impresiona porque hay jóvenes, yo durante 10 años fui capellán de una institución americana donde habían chicos directamente que te decían, padre,
Dios es aquello, Dios lo han creado aquellos que no pueden solucionar las cosas a través de la ciencia. Los hombres inseguros y los hombres incapaces de adquirir los conocimientos tienen que, ojo, inventarse la existencia de Dios. Otra estrategia de Satanás en la que han caído muchos prelados de nuestra iglesia es negar la existencia de Satanás. Y es una de las grandes estrategias del demonio. Porque si tú lo niegas, lo vas a dejar trabajar tranquilo. Al demonio no le interesa aparecer. El demonio, de hecho, él le gustaría pasar desapercibido. Cuando el demonio llega a contorsionar a una persona, llega a hacer manifestaciones, es para sugestionarlo, para llenarlo de miedo, para infundirle que él tiene el poder y el dominio del mundo. Pero una de las estrategias más grandes de Satanás es negar su existencia. Entonces hay gente que dice, padre, yo no creo en Satanás. Padre, yo no creo en la brujería. Y ellos creen que le quitan poder a Satanás y a este tema de la brujería, de la hechicería, de la magia, de la superstición, no dando crédito. Lo único que nosotros no podemos vivir sugestionado, pero el demonio es real. El demonio es real. Y si tú buscas el capítulo 3 del Génesis y buscas el capítulo 12 y 18 del Apocalipsis, vas a encontrar que la Sagrada Escritura se abre con la acción del maligno y se cierra con un combate de Satanás. Otra es llevarnos a vivir, una otra estrategia del demonio es llevarnos a vivir sugestionados, con la vida llena de miedo, de temores. Una de las estrategias más eficaces del demonio es esa, llenarnos la vida de miedo, de temores, de inseguridades, de complejos, de no puedo, no doy, mi vida es un desastre, Dios se equivocó conmigo, toda esta serie de cosas. Y es lo que hoy más daño está haciendo el mundo, porque cuando el demonio te sugestiona, te llena la vida de miedo y de temores, tú vas a buscar solucionarlo. Y muchas veces se busca la solución en lugares errados y en personas equivocadas, que termina siendo peor la cura que la enfermedad en sí misma. Y es lo que hoy te podría decir en este campo. Nosotros somos pocos en el mundo los sacerdotes exorcistas. Yo te soy sincero, yo atiendo alrededor de 40 y 60 casos semanales de personas de todas partes, de manera presencial y de manera a través de los medios, ¿no? De vía telefónica, de vía de cosas. Y a mí me duele cuando hay gente que dice, padre, yo llevo 3 meses, hasta 1 año, tratando de acceder a usted y no he podido. Padre, mi vida se está acabando por esto. Y ese es un sufrimiento de cara. ¿Y sabes qué hacen? Que mucha gente, sintiéndose impotente y queriendo buscar ayuda en nosotros y no la encuentra, tiene que ir a lugares equivocados y terminan desorientados totalmente. Y fueron con una cosa tan pequeña y hoy están metidos. Padre, dime. Perdón, eso de algún modo lo que usted está diciendo en este párrafo es como una autocrítica del propio clero o de determinados sectores de la iglesia. Sí, te lo tengo que decir de corazón y vamos a ser reales, es cierto. Y sacerdotes que niegan la existencia del mal, sacerdotes que le dicen a la persona todo es meramente psicológico, y yo estoy convencido de algo, y así lo he dicho en la asociación. Todo lo que hoy perturbe a una persona no viene de Dios. Y nosotros, yo he tenido casos en los que sí es cierto que es un trastorno psiquiátrico, pero con yo orarla, con yo darle una palabra, con yo escucharla, le he podido devolver la tranquilidad, la serenidad y la paz a esa persona. Sí, que tiene que acceder a un tratamiento psiquiátrico, pero mira, se ha ido agradecida con la iglesia, se ha ido agradecida conmigo. Como también tengo que decírtelo, que tengo personas resentidas totalmente porque han querido acceder a mí y no han podido, con el dolor del alma. Y así que me sucede a mí, sucede con muchos sacerdotes. Triste cuando un sacerdote se convierte en funcionario. Triste cuando un sacerdote dejó amar su ministerio y deja que las ovejas las termine destruyendo el lobo. Y es lo que hoy estamos viendo. Seguimos. Padre, ¿cuál es la otra misión? pregunta, ¿no? Sí,
Sí, sí, la misión impostergable del sacerdote. ¿Cuál es la misión impostergable según su criterio? Estar ahí siempre para nuestros fieles, estar para ellos. La razón de ser de nuestro Padre, ministerio, dime, dime tranquilo. no, 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 por favor, termina el párrafo que le quería preguntar otra cuestión que tiene que ver con yoga, pero termine lo que decía del ministerio. La razón de ser de nuestro ministerio es ser la voz de aliento, ser la palabra que anima en la fe y en la esperanza, es ser la presencia de Dios en la vida de nuestros fieles. Esa es la razón de ser de nuestro ministerio. De ahí para allá Es nos mu- convertiremos en funcionarios. eh, yoga. ¿El yoga es algo malo? Porque muchos dicen, ah, no, yoga no lo puede practicar un católico. Y otra cuestión, tienen que ver con las cadenas. Muchos reciben cadenas en WhatsApp, en Messenger, etcétera, que si no pasas esto en menos de 5 minutos te sucederá una cosa grandiosa, la Concagua caerá sobre ti y todos los montes de los Andes eh, se sumergerán para que caigas en un precipicio, tu familia, vos y tu descendencia para siempre. Bueno, sabemos claramente que el yoga no es una práctica cristiana y con lo que yo no sé no juego. Detrás del yoga es una práctica esotérica, es una práctica que no es un ejercicio, ni es una meditación trascendental. Hay detrás unos mantras que son dañinos. Hay unas posiciones que son demoníacas. Por tal motivo, independientemente de quien la practique, yo no satanizo absolutamente nada. Pero te lo digo de corazón. He tenido hermanos que han abierto portales grandes a través de este tipo de práctica. He tenido hermanos poseídos por este tipo de práctica y no lo han hecho con ninguna intención mala. El demonio nunca llega a presentarse a la vida tuya como algo malo. Siempre aparece como algo bueno. Por tal motivo, yo, como sacerdote, no lo recomiendo. Hablo de termino las Cadenas. estrategias, bueno, las cadenas. Ah, sí, sí, Bueno, sí. está bien. Las cadenas. Mira, Dios no funciona en cadenas. Todo lo que viene en cadena viene con engaños del maligno. Ni que yo recibo la cadena de los 7 arcángeles. Mira, solo existen 3 arcángeles. Sí que hay 7, pero nosotros se nos han revelado 3. 7 porque dice el mismo Tobías, yo soy uno de los 7 arcángeles. Pero en ninguna parte aparece los demás. ¿Ves? Ninguna cadena. Es que si tú no haces esto, mira, Dios no actúa de esa manera. Dios no entra a negociar con nadie. Dios no hace trato con nadie. El único pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo es el pacto de amarnos para siempre. Ese es el único pacto que ha hecho Dios. Dios no envía cadenas para nada. La iglesia en eso es clara. Y el cristianismo tiene sus prácticas de cómo nosotros acceder a Dios y de cómo Dios actuar en la vida nuestra. No actúa a través de ninguna cadena. Todo lo que viene, aunque sean oraciones, aunque sean consagraciones, todo lo que viene en cadena viene del demonio. Yo creía que me ibas a preguntar de esas cadenas intergeneracionales. Por eso te digo que tendremos que un espacio para hablar de esas cadenas Ah, intergeneracionales, porque es que yo te he dicho cómo actúa el demonio, pero cuáles son los medios de los que el demonio se vale para destruir una persona. Y entonces tendremos muchos. El primero son esas maldiciones de nuestros antepasados, lo que hoy se llaman transmisiones intergeneracionales. Y surge una pregunta, padre, ¿será que yo tengo que pagar por la culpa? No, tú no vas a pagar ninguna culpa, pero sí las consecuencias de los desaciertos de tus antepasados. Y te puedo poner un ejemplo. Tu abuelo era un tipo muy próspero, con mucho dinero, pero un tipo
con una vida totalmente desordenada, hijos por todas partes, un todo reproductor, un semental, y lo dejó en la ruina. Cuando quiso llegar a ti, tú has vivido una pobreza absoluta, una miseria. Dios a tu familia la bendijo, con bienes, pero los desaciertos de tu abuelo, vienen las consecuencias que la estás pagando tú. Y ahí podríamos hablar de muertes, ahí podríamos hablar de contaminaciones con la brujería, todo lo que se transmite, comprobado científicamente las transmisiones internacionales. Pero eso será otro tema, porque también vienen los desaciertos tuyos, las cosas que se hacen directa o indirecta. Pero listo, quiero terminar con las estrategias. La sexta estrategia es vivir culpando a los demás. Es que yo, por culpa de mis abuelos, por culpa de mis padres, por culpa de mis hijos, por culpa de mi marido, por culpa de la maldad, por culpa de los demás, y nunca asumimos con responsabilidad nuestros actos. Mientras nosotros culpemos a los demás, nunca vamos a crecer. Mira, es cierto, tú y yo no podemos cambiar el pasado, pero tú y yo sí somos dueños de nuestro presente. Lo que acontezca a partir de este momento, sí depende de ti y de mí. Solo basta que tú cada día te levantes diciendo yo quiero, yo puedo, y con la gracia tuya, Señor, lo voy a conseguir. Por eso, una de las estrategias del demonio es culpar a los demás. ¿Para qué? Para justificarnos. ¿Para qué? Para llevarnos a un relativismo moral, que es otro tema que más adelante lo hablaré, si Dios nos regala gracia. Otra estrategia, que es la séptima estrategia, es sentirnos convertidos definitivamente. Y en eso solemos caer muchos que entramos a la iglesia, que creemos que ya nosotros no necesitamos de nada ni de nadie, que más bien le hacemos un favor a Dios, que más bien tienen que encendernos velas, y ahí nos gana el demonio la batalla, porque hay una soberbia espiritual. Hay un síndrome que se llama de los recién convertidos, y eso es lo más grave. Dice Pablo, cuidado, el que esté en pie no caiga. Ahí nos gana el demonio la batalla. La octava estrategia de Satanás es buscar la explicación a muchas cosas que nos acontecen en la hechicería, en la brujería, en la magia, en la superstición. Hay gente que todo lo soluciona en este campo. Hay gente que le rasca la mano derecha y es plata que le va a caer. Por acá en mi cultura, ¿no? Acá en Colombia. Me rasca la mano derecha, es plata que le va a caer. La izquierda es deuda. Me rasca el oído, alguien está hablando mal de mí. Regálame un número, el 4, Dorian, está hablando mal de mí. Me rasca un glúteo, es que alguien está enamorado. Mira, púrgate, que el parásito es el que está matando. La suerte de uno no tiene mente. Pero hay gente que vive así. Todo busca la solución en este campo. ¿Ves? Hay gente, padre, ¿usted cómo me ve? Ay, padre, dígame cómo me ve. Mira, vivimos sumergidos en este tema. Buscamos la solución a nuestros problemas en este tema. Y hay gente que cada día se va destruyendo y termina arrastrando a los seres que ama de cara a este tema. Lo otro es llevarnos a negar, ojo, la existencia de Dios, sentir apatía por todo lo sagrado. Ya cuando el demonio, tú rechazas lo sagrado, todo lo que tiene que ver con Dios, ya hermano, tienes una infestación o ya estás poseído por el mal. Aversión a lo sagrado, siembra la duda, la falta de fe y de confianza en Dios. Y la última estrategia, hacernos vivir amancebados en una situación de pecado. Es que yo llevo 20 años estar en un adulterio. Yo he visto gente que se casa y se divorcia. En cambio nosotros estamos bien en una fornicación. Pero ¿por qué es pecado, padre, tener un acto sexual con mi novio? Es con el único. Yo lo amo, él me ama. ¿Y cuál es el pecado? ¿Dónde radica el pecado? ¿Ves? Y es todo lo que nosotros vemos. Todo se nos es permitivo. Vivimos en una sociedad muy permisivista, que hace daño, que destruye, pero el demonio te hace entrar ahí. De hecho, yo te podría hablar, y no es que haga publicidad acerca de eso, porque no es escrita ni es por nosotros. Hay una serie que está ahí en Netflix, que se llama Lucifer. Esta serie la hicieron con acciones de los Illuminati. ¿Con qué se hizo esta serie? De llevar a aquel hombre pensara que Dios es un desgraciado, que Dios es un malo, que el demonio es un títere, que es bueno. Pero ¿sabes qué hay detrás? Que no se dieron cuenta, que ahí muestra la realidad de cómo opera el demonio en la vida de una persona, en la sociedad, cómo el demonio influye
en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Real, cómo influye a través, ojo, de la persona, porque es que a mí me hacían que di una pregunta, ¿por qué, padre, la gran mayoría de las personas que llegan infectadas y contaminadas a usted son personas de una clase humilde? ¿Por qué lo de la alta? Mira, porque el demonio no le sirve un gobierno que esté de parte de él. ¿Por qué? Porque sencillamente hasta el mismo Papa podría hacer el exorcismo. Más bien esas personas las maneja para que hagan leyes en contra de la vida. Los gobiernos que se vayan en contra de Dios. Los gobiernos permisivos que financien guerras. Las mismas, estos virus que se crean. Todo eso es una acción del demonio. A él le interesa tenerlos tranquilos, no les interesa ni infectar ni contaminar. Ellos están posesos bajo otra acción. Yo soy partidario de que existen dos posesiones. Una posesión que es la que tiene todas las manifestaciones que nosotros conocemos de una persona poder hacer el giro de su cabeza, 180, 360 grados, voltear los ojos, tener una fuerza sobrenatural, mover objetos, tener ciertos conocimientos de cosas extrañas, poder levitar, todo lo que tú quieras. Esa es una clase de posesión. Y hay una posesión más dañina, la posesión de esa acción silenciosa del demonio en la vida de una sociedad y sobre todo en los gobiernos del mundo entero. Y tú te das cuenta cómo se es capaz de destruir una nación, cómo se es capaz de destruir un pueblo, cómo se es capaz de quedarse con la educación, con la salud, cómo se es capaz de matar a tanta gente, llevarse a tanta gente por delante para adquirir lo que ellos quieren, ¿no? Pero bueno, eso tendremos otra oportunidad. Víctor, Sí, Dios me... cuéntame, No, hermano. pero yo quiero hacerle la última pregunta que usted la tocó recién allí. Usted habló de los Illuminati. ¿De qué modo los Illuminati, la masonería, son o no, según su opinión, un brazo de esto que hemos hablado anteriormente? La acción directa que hoy está ejerciendo el demonio en el mundo, la está ejerciendo a través de lo que tú acabas de mencionar. Y ojalá tengamos otro espacio para hablar con fundamento de todo esto que acabas de mencionar. Que eso es de las cosas, cómo actúa, de qué manera nació y cuál es su fin, qué es lo que se quiere a través de ellos. Tienen su lenguaje, cómo tienen el poder, cómo ejerce esto, cómo hace el demonio su obra a través de ellos. De eso tengo la plena certeza que lo que haya la oportunidad lo podríamos tocar claramente. No quisiera dejarlo en el aire, porque es una cosa muy seria y en la que, te soy sincero, está la vida comprometida de nosotros. No me importa morir por la verdad. Desde el momento que decidí ser exorcista, sabía que el demonio se podría levantar y sabía del poder que ejerce el demonio. Así que nosotros sabemos de que el demonio también hace su obra, de la cual no tememos. De hecho, y la palabra dice, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No temáis a las persecuciones, no temáis a que conspire con usted, no temáis a que tenga que comparecer ante reyes y gobiernos, porque yo voy a defenderle. Yo tengo esa certeza y esa garantía. Pero sí tendremos la oportunidad de tocarlo, siendo muy prudentes, lo vamos a hacer. Padre, agradecerle este tiempo, agradecerle sus conceptos. Gracias por prestarse con tanta libertad y solvencia a estas preguntas, a dar su visión, sus conocimientos y sus experiencias. Desde aquí, desde este lugar de Argentina, nuestro abrazo a usted, a su país y a su diócesis. Víctor, gracias. Cuenta con mis oraciones, con mi apoyo, con mi compañía. Les animo, ¿no?, a seguir llegando a tantas vidas y a tantos corazones. Y me encanta, vidas por la vida. Qué bendición y qué gracia. Yo pienso que no ha podido Dios proveerte otro nombre a este programa y a tu equipo que este.
Gracias de corazón. Yo espero que en medio de mi humildad haya podido saber responder y después Dios que se encargue de lo otro. ¿Oíste? Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Ha sido el padre Dorian Rocha Vergara desde Colombia. Él es sacerdote católico y además es exorcista.